Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que van a ver este nuevo episodio de A Quien Pueda Interesar Podcast. Estamos aprovechando una visita del candidato Carlos Prosperi al Estado Bolívar. Él es candidato a la primaria por el Partido Acción Democrática y está en nuestro Estado Bolívar. Bienvenido. No, gracias Leo, de verdad, por permitirnos expresarnos, no solo a los habitantes acá del Estado Bolívar, sino a los que te ven a través de este podcast. ¿Qué tal su agenda de hoy en el Estado Bolívar? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, estuvimos temprano, como te decía antes de iniciar el podcast, pernotamos anoche en el Estado Monagas, en Maturín, fuimos a Casacoima, y ya sabes que para ir a Casacoima hay que entrar al Estado Bolívar, recorrer parte del Estado, y en la tarde vamos a tener una caminata con nuestro pueblo, con nuestra gente, y donde además vamos a demostrar que es el inicio de lo que va a pasar el 22 de octubre, donde las maquinarias se van a movilizar y donde vamos a demostrar que el pueblo de Venezuela quiere un cambio real y dar un viraje distinto a lo que hemos visto en los últimos 24 años. Cuando menciona cambio es porque se refiere a cuáles propuestas trae Carlos Prosperi para el país. Mira, cuando hablo de cambio, primero en cambiar la manera de hacer política en Venezuela, y gracias a los errores cometidos por nosotros mismos en estos 24 años, nos ha llevado a que estos señores continúen hoy en el poder. Y no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Hoy el pueblo de Venezuela no aguanta que por un personalismo, por un yoísmo, se cometa un nuevo error y tener 6 años más de esta agonía que hoy padece el pueblo venezolano, donde el salario no les alcanza para absolutamente nada, donde la salud está en el piso, donde la educación no funciona, donde las largas colas para el combustible, o sea, son casi que una agonía, cuando uno ve que el Estado Bolívar hoy padece problemas eléctricos teniendo tanta producción o generación eléctrica en este estado y sea tan golpeado como lo es, eso nos llena de mucho dolor y mucha tristeza. Nuestro compromiso es poder llevar adelante soluciones a cada uno de los problemas. Hasta hoy soy el único candidato presidencial que ha presentado oficialmente un programa de gobierno, el cual denominamos el Plan para la Prosperidad, donde obviamente las personas nos dicen que el problema principal en el país es económico, porque ellos quieren tener un salario, pero los venezolanos tenemos que entender que si no tenemos un sistema eléctrico nacional estable, nosotros no vamos a poder mejorar la economía, porque las agroindustrias no pueden avanzar, porque PDVSA no puede avanzar, porque las empresas de Guayana no se pueden poner en marcha en el 100%, porque las empresas o las industrias tampoco se pueden poner en marcha, porque la educación no funciona, porque absolutamente nada funciona. Cualquier nación depende de un sistema eléctrico nacional estable, y por eso nuestro compromiso hoy es recuperar el sistema eléctrico nacional. Cuando dice errores nosotros mismos, ¿se refiere a nosotros mismos como ciudadanos o dentro de los partidos políticos? No, dentro de los partidos políticos, a pesar de yo no haber tomado decisiones en el pasado, debo asumir, porque mi partido ha formado parte de esas decisiones que se han tomado, que esos personalismos no nos han hecho nada bien. Inclusive lo debo decir, la mala experiencia que vimos en el año 2021 en las elecciones de gobernadores y alcaldes, donde 4 partidos creíamos que esto era una repartición a 4, un pedacito para ti, un pedacito para ti, uno para mí, y donde inclusive personas llamaban a una abstención. Gracias a Dios, hoy muchos han considerado que la vía tiene que ser democrática y electoral, pero me hubiese gustado hoy a mí tener unas elecciones presidenciales el próximo año donde tuviésemos 12, 13, 14 alcaldes que representen al pueblo y a cada uno de los venezolanos, y no una parcialidad político-partidista, que pudiésemos tener más de 200 alcaldes. Pero gracias a esos errores, hoy lamentablemente lo que tenemos a nivel nacional son 4 gobernadores, tenemos unos 130, 140 alcaldes, y la situación es distinta. Pero a pesar de eso, hay un sentimiento por parte de los venezolanos de querer cambiar y salir de lo que hemos visto en los últimos 24 años. Pero ese cambio, Leo, lo importante es que se tiene que dar para bien. Tú no puedes cambiar un modelo político, económico y social que hemos criticado, que ha cometido muchísimos errores, por un sistema similar o peor. O sea, y diciendo o haciendo ver que cuando llegues al poder tú vas a ejercer la justicia, tú vas a perseguir a las personas. Pues no. Si yo he criticado que hay presos políticos, que hay inhabilitaciones, que hay partidos judicializados, que los empleados de la administración pública los presionan y los amenazan constantemente, que no hay autonomía en los poderes, ¿qué voy a hacer? ¿Llegar a la presidencia para ser igual o peor? Pues no. Nosotros tenemos que despolitizar
Hoy, lamentablemente, el país, las instituciones, nosotros hoy tenemos que acabar con esa confrontación, con ese odio, con esa venganza, con ese rencor. Hoy a Venezuela hay que devolverle la paz y la tranquilidad y ese es nuestro primer compromiso. Bien, dentro de ese plan de gobierno destaca el aspecto eléctrico. El Estado Bolívar precisamente es la cuna de la electricidad del país. ¿Cuál sería el primer paso para tener un mejor sistema eléctrico en Venezuela según sus propuestas? Mira, fíjate, hoy el sistema eléctrico nacional estamos produciendo alrededor de unos 10.000 megavatios. 8.000 a través de las hidroeléctricas, que es la principal, está acá, y unos 2.000 a través de las termoeléctricas. Venezuela necesita, para tener una distribución y equilibrio de cargas, 17.000 megavatios. Hay personas que han dicho del gobierno que el problema eléctrico es porque la población ha crecido. Algo que es totalmente falso, porque en el año 98, cuando ellos llegan al poder, en Venezuela se producían 14.500 megavatios, de los cuales no solo teníamos una distribución y estabilidad de carga, sino que también teníamos la dicha de venderle electricidad a Brasil y a Colombia. Bueno, ¿cómo llegar a esos niveles nuevamente o superarlos? Bueno, ¿cómo llegar? Teniendo voluntad política. ¿Por qué te digo esto? Porque de 20 turbinas instaladas que tiene el Guri, hoy solo 4 están en funcionamiento. Nosotros tenemos que poner en marcha por lo menos 6 turbinas más del Guri. Nosotros hoy tenemos que darle una culminación y poder poner en marcha Tocoma. Tocoma fue iniciada en los gobiernos de la democracia y ojo, quizás hay gente que me dice, bueno, pero ¿qué quieres decir? ¿Que no son democracia? No, es que ellos son autodenominados revolución. Cuando llega la revolución, bueno, Hugo Chávez le da la culminación a lo que es Tocoma, pero nunca fue puesto en marcha. ¿Y por qué no fue puesto en marcha? Por un pequeño error de cálculo, y es que las turbinas donde iban instaladas, los diámetros donde iban instaladas las turbinas, no coinciden con el tamaño de las turbinas. Bueno, ese es un elefante rojo donde no hay un solo responsable por ese desfalco. Nosotros tenemos el compromiso de poner en marcha Tocoma, que ojo, Tocoma no iba a ser interconectado al sistema eléctrico nacional. Tocoma va dirigido a las empresas de Guayana para poder recuperarlas, porque además debemos recordar que cuando la sequía, el expresidente Hugo Chávez manifestó que tenía que reducirse en un 50% las empresas de Guayana. Eso causó un daño terrible a las empresas de Guayana y sobre todo a las empresas del aluminio, porque en ellas hay instaladas unas celdas. Habían 1.200 celdas instaladas. Hoy, porque no solo fue la reducción, sino que después de eso la politización de las empresas de Guayana llevó poco a poco que se vinieran a menos. Hoy solo quedan 120 celdas instaladas. ¿Y qué sucede con las celdas? Cuando tú las apagas, ellas se congelan y al congelarse mueren. No hay manera de reactivarlas. Ahora hay que hacer una inversión millonaria para sacarlas adelante. Pero no solo es que nosotros pongamos en marcha Tocoma con el Sistema Eléctrico Nacional, no solo es que podamos recuperar Guri, sino que estamos presentando alternativas distintas a lo que ha sido normalmente la producción eléctrica nacional. En el mundo entero, y además son mucho más, la inversión es mucho más económica, es mucho más baja, se están instalando en las reservas de agua paneles solares. Con los paneles solares se colocan unas turbinas y se genera energía fotovoltaica acuática, lo cual nos va a ayudar a empezar a tener esa generación importante y no solo vamos a generar electricidad, sino que empecemos a producir un gas que se está comercializando en el mundo entero, que es el hidrógeno verde. Es un gas mucho más limpio, es un gas natural, que desde ahí también podemos tener una comercialización distinta a lo que es la producción eléctrica nacional. Y hablando de alternativas, siendo Carlos Prosperi el candidato más joven de todos los candidatos a las primarias, ¿qué propuestas traería a una juventud venezolana que está desmotivada y que además la mayoría ha migrado del país? Mira, a nuestros jóvenes les tenemos que decir que hay un compromiso con la educación, no solo desde la educación inicial, primaria, secundaria, con la universitaria, porque acaba de empezar el año escolar. Y hoy, ¿qué hemos visto? Una gran deserción escolar. ¿Y por qué hay una deserción escolar? Primero, porque lamentablemente las infraestructuras, los planteles están con un franco deterioro, porque hoy los educadores no tienen un salario digno para ir a las aulas, porque además nuestros niños empezaron el año escolar y los padres no tienen cómo poder comprar los útiles escolares, cómo comprar el uniforme. Nosotros en los gobiernos de la democracia y sobre todo en los gobiernos de Acción Democrática llevamos programas sociales que fueron dirigidos a atender la educación. ¿Cuáles programas sociales? Al iniciar el año escolar se entregaba un morral azul marino, 2 letras blancas que no decían AD.
ME, Ministerio de Educación, nos entregaban los útiles escolares, nos entregaban unas camisas, unos pantalones y unos zapatos que la marca era Pepito. En las mañanas nos daban el vaso de leche escolar y una arepita con queso. Al mediodía nos daban en los comedores escolares arrocito, carnita mechada, caraotica, ensalada y de ñapa un juguito y una fruta. Hoy todo eso desapareció. Nosotros vamos a devolverle eso a nuestros niños para que puedan irse formando y tenemos el compromiso que en el bachillerato hacer una modificación del pensum. ¿Y por qué una modificación del pensum? Porque fíjate, hasta hace poco uno veía que daban dibujo técnico, una escuadra, un compás, cuando hoy a través de los teléfonos celulares tenemos AutoCAD, tenemos PowerPoint. Sí, nosotros tenemos programas. nosotros hoy tenemos que dar una educación mucho más avanzada y garantizar inclusive que nuestros jóvenes puedan salir como técnicos medios, por ejemplo, en informática, como técnicos medios en programadores, como técnicos medios en inteligencia artificial. O sea, una que actualización. ellos puedan, totalmente, y que ellos puedan salir del bachillerato, porque ¿qué sucede? Que muchas personas terminan el bachillerato y deciden no ir a la universidad. Pero si esa persona sale con una capacitación de técnico medio en alguna de las áreas, va a tener más oportunidades. Él puede iniciar un emprendimiento y desde ese emprendimiento puede garantizar continuar con la universidad. ¿Cómo hoy pueden nuestros padres pagarle a un hijo la educación superior? No hay manera, con un salario de $3.5 al mes. Yo soy hijo de padre y madre educadores, jubilados y mal pagados. En mi casa somos, aparte de mí, 3 hermanos más, somos 4 hermanos. Hoy nuestros padres no nos hubiesen podido dar una educación universitaria a nosotros porque no tenían cómo pagarla, por mucho que quisieran hacerlo. ¿Y cuál tiene que ser nuestro compromiso? También con los jóvenes universitarios, con esa juventud, poder garantizar una verdadera autonomía universitaria, que le lleguen los recursos a cada una de las universidades de manera oportuna, eficiente, que podamos garantizar un transporte universitario, estudiantil, que nosotros podamos garantizar un plan de becas para que nuestros jóvenes puedan estudiar, poder poner en marcha nuevamente los comedores universitarios y, por supuesto, poder garantizarles que cuando egresen de las universidades puedan tener nuevamente el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho para que se formen en el exterior y ese talento lo puedan traer a Venezuela. Nuestros jóvenes se van a ir del país, pero a formarse y no a dejar esta gran nación, a traer ese aporte necesario para reconstruir un país que volverá a ser referencia y ícono en toda Latinoamérica y en el mundo entero. El candidato Carlos Prosperi pertenece al Partido Acción Democrática, un partido de larga trayectoria en nuestro país, pero que actualmente o desde hace algunos años tiene 2 corrientes. Estas 2 corrientes se unirían en favor de su candidatura y en el futuro para unas presidenciales. Bueno, nosotros hemos visto cómo algunas personas que estaban con el tema de la judicialización del partido se han venido sumando a nuestra campaña. Nosotros eso lo agradecemos. Hoy nuestro compromiso es unificar a todo el pueblo de Venezuela. Más allá de que si hay una división o no entre la Acción Democrática, es que nosotros tenemos que hacer un gobierno para todos los venezolanos. Si no somos capaces nosotros de unirnos entre nosotros mismos, ¿cómo pretendemos ofrecerle a Venezuela una unidad real o a los venezolanos una unidad real? Y muchas veces uno escucha, bueno, para ganar las elecciones tenemos que convencer a los que creían en Hugo Chávez o los que han creído en Nicolás Maduro y decirles que esto han sido mentiras y que hay que encauzarnos en torno a una nueva alternativa real. Bueno, y no somos capaces de hablar con nuestra propia gente. Nosotros hoy tenemos que tener la suficiente madurez política, el suficiente desprendimiento, porque todos somos necesarios para recuperar esa Venezuela que nos merecemos. A poco menos de una semana para la elección primaria, ¿cómo se siente Carlos Prosperi? ¿Cómo ve la receptividad? Me siento feliz y agradecido con Dios, porque me ha dado la dicha de llegar hasta aquí, de recorrer mi país, de hablar con muchas personas que hoy siguen siendo muy golpeadas económicamente. He tenido la posibilidad de darle la mano a mucha gente que está pasando necesidad. Y como fiel creyente de Dios, todas las noches hablo con Dios, le doy gracias por un día más de vida, por todas las cosas buenas y no tan buenas que nos pasan en la gira. En la mañana me levanto y le digo que me dé toda la fortaleza y le digo a Dios que me ponga donde Él quiera que yo esté. Carlos Prosperi, si la voluntad de Dios es ganar las primarias, si tengo que dar mi vida para que Venezuela salga adelante, lo voy a hacer. Yo estoy comprometido con mi país, comprometido con los venezolanos y yo estoy convencido que con la ayuda de Dios y este noble pueblo, el 22 de octubre nosotros vamos a ganar las primarias. Yo lo único que le pido al resto de los candidatos
es que tengan la suficiente humildad para reconocer el revés electoral y no salgan a decir que hubo un fraude, que hubo tal cosa, porque eso no le hace bien a la unidad. Nosotros hemos trabajado en nuestra organización, con nuestros aliados, para asegurar esos votos y los vamos a sacar a votar el 22 de octubre. Si el resultado no es el deseado, ¿usted reconocería los resultados y apoyaría a cualquier candidato que fuese electo en la primaria? Desde luego que lo voy a hacer. Además, Acción Democrática no simplemente puede hablar o pregonar la unidad. Acción Democrática ejerce la unidad. En 24 años, nuestro partido Acción Democrática no había presentado una candidatura presidencial propia. Y en esos 24 años nosotros hemos tenido el compromiso de apoyar otros candidatos presidenciales que no militaban en nuestro partido y los hemos apoyado como militantes de nuestro partido, desde Enrique Salas Romer, Arias Cárdenas, Manuel Rosales, después Capriles I, Capriles II. Yo fui jefe de campaña en mi estado Guárico de Capriles II, con quien me une una excelente amistad. O sea, nosotros en Acción Democrática no tenemos que tener una candidatura propia para apostarle a la unidad venezolana. Y si el resultado electoral no nos favorece, nosotros seremos unos soldados más de Venezuela, nosotros estaremos al servicio del país, porque no se trata de un nombre, se trata del país, se trata de entender que hay que garantizarle una transición en paz al pueblo de Venezuela. Bueno, para cerrar siempre hacemos unas preguntas personales a los entrevistados. ¿Un hobby que tenga Carlos Prosperi, alguna actividad que haga en su tiempo libre? Mira, hago muchas cosas, a pesar de que el tiempo libre que tengo es muy poco, pero me gustan los caballos. Voy a la parcela, estoy con mis caballos, ensillo mucho y es lo que más hago en este momento. ¿Su género musical, un cantante favorito, algo que escuche mucho? Bueno, paradójicamente la gente se ríe porque dicen, bueno, pero tú eres llanero, tú eres venezolano. Música llanera es lo que espero que responda. Pues no, me gusta el vallenato y me gusta Silvestre Dangond. Bueno, vaya, o sea, mucho. Además me emparrando cuando escucho Dangond. Bueno, una sorpresa de respuesta. ¿Un plato o comida favorita de Carlos Prosperi? Contrale frijol. Yo soy un venado para comer frijol. Me encanta un palo a pique. Ok, de por ahí sí tenemos el llano. ¿Y una frase favorita o una frase que siempre utilice? Mira, yo creo que la frase que siempre uso es con la ayuda de Dios. Y yo de verdad siempre tengo a Dios por delante. Yo estoy convencido que con la ayuda de Dios y de este noble pueblo nosotros vamos a recuperar este país. Chévere, bueno, muchísimas gracias al candidato Carlos Prosperi de Acción Democrática en su visita al Estado Bolívar, que nos acompañó en esta entrevista de A Quien Pueda Interesar Podcast. Hasta el próximo episodio. A Quien Puede Interesar fue presentado por Kelvin Hernández, diseñador gráfico. Primicia comercial. Dolls Beauty Spa en la 303. Toma 58. Iván Romero. Conomanía, porque un buen día comienza con buena comida. Lales Skin.